Hola a todos, buenos días. Buenos días, Anabel. Buenos días, Moisés y Guillermo. Días. Buenos días también, María Angélica. Qué Buenos bueno que... días. Buenos días. Qué bueno que pudieron conectarse a la tutoría de hoy. Vamos a comenzar con esta tutoría y vamos a hablar sobre los contenidos de la unidad 2. Muy bien. Para comenzar, recordemos que la unidad 2 habla sobre los paradigmas de investigación. Entonces, en este caso, vamos a estar tratando de abarcar todos los contenidos. En la tutoría de repaso el día jueves no se pudo conectar nadie, pero les dejé una breve grabación de lo que estuvimos tratando, que fue acerca del planteamiento del problema. Pero vamos a tratar de abordarlo ahora porque vimos algunos aspectos, les dejé en el video algunos aspectos importantes que tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar la redacción del planteamiento del problema para ya cuando entreguen el avance de su proyecto esta próxima semana. Entonces, espero que eso que vamos a ver ahora también les sea útil en ese aspecto. Los contenidos que vamos a estar viendo son los siguientes. Primero vamos a hacer algunos recordatorios importantes. Vamos a hablar sobre los paradigmas de investigación y para esto vamos a ver un video. Vamos a analizar los enfoques de investigación, vamos a hablar sobre sus características, diferencias y otros aspectos. Vamos a ver un pequeño video que nos hace un resumen de todo lo que veamos sobre los enfoques de investigación. Y vamos a hacer un repaso sobre el planteamiento del problema, que es lo que les dejé en la grabación que les compartí por correo sobre este tema. El cuestionario de repaso se los voy a compartir como un enlace para que ustedes puedan responder las preguntas. Son preguntas de opción múltiple, todas, ¿verdad? Para que puedan repasar todos los contenidos de esta unidad que vamos a ver en esta tutoría. Pueden hacerlo este día o pueden hacerlo cualquier día de la semana que viene para que puedan repasar estos contenidos. Comencemos entonces con los recordatorios que tenemos. El primero es que la entrega del primer avance de investigación ya es para este miércoles 4 de noviembre, así que pues estén pendientes ahí de esa fecha y que el primer examen ordinario está programado para el domingo 15 de noviembre, así que también está cerca. Los cuestionarios de repaso que les he compartido tanto de la unidad 1 como el que les voy a compartir ahora de la unidad 2 les van a servir para estudiar para el examen ordinario. ¿Alguna pregunta sobre estas entregas? El parcial vendría solo de las 2 unidades. Sí, el parcial viene de estas 2 unidades. ¿Alguien más? Vaya. Vamos a ver entonces el video acerca de los paradigmas de investigación que nos va a dar una breve introducción a lo que vamos a estar viendo ahora. Así que pongan atención y si desean tomar notas, tomen notas.
en esta clase las distinciones entre los dos grandes paradigmas epistemológico-metodológicos de la ciencia. Y lo voy a hacer de forma comparativa para que estas diferencias puedan contrastarse. El primero de los paradigmas es un viejo paradigma, muy conocido por los científicos, es, digamos, el paradigma tradicional, lo conocemos como método científico, pero más correctamente deberíamos llamarlo paradigma positivista. Este paradigma postula que la realidad es observable y medible. Es el paradigma de las ciencias llamadas duras, que permiten conocer la realidad de forma objetiva. El paradigma emergente, el paradigma no que se opone, pero que establece una distinción radical con el paradigma positivista y que tiene distintos nombres, vamos a llamarlo paradigma hermenéutico, se le llama también paradigma interpretativo, paradigma cualitativo, paradigma emergente, en fin, tiene distintos nombres. Lo vamos a llamar aquí paradigma hermenéutico. Este paradigma postula que la realidad es subjetiva, que la realidad no necesariamente es conocida a través únicamente del número, sino que es observable de otras maneras, a través de las cualidades, las características que la realidad tiene, y de una manera en que se ponen en relación las partes entre sí y con el todo. Es una forma de interpretación de la realidad más holística y por tanto sistémica. Así, podemos decir que prácticamente de manera muy fuerte, el positivismo utiliza la metodología cuantitativa y a través del número mide, pesa y cuenta la realidad. Hay algunas excepciones porque a veces en el positivismo es posible utilizar la metodología cualitativa, por ejemplo en la historia o en la criminalística, donde se pueden hacer levantamientos absolutamente objetivos, sea de vestigios históricos o de evidencias físicas dejadas en el lugar de un delito, por ejemplo, y no necesariamente todo es medible, sino que hay algunas veces que la realidad puede ser observada de forma cualitativa y al mismo tiempo estar parados en el paradigma positivista. El paradigma hermenéutico, por el contrario, prácticamente de manera permanente, está vinculado a la observación cualitativa, es decir, a la metodología cualitativa. En este caso, no es el número lo que importa, sino las cualidades, características o adjetivos de la realidad. Y repito, estas características se ponen en relación entre sí y con el todo, y de esa manera se conoce la realidad de forma sistémica, o holística o estructural. Dicho lo cual, en el positivismo, la realidad es descrita a partir de los atributos que tiene el objeto, o los objetos. Por eso se llama paradigma objetivo. Por eso la realidad es objetiva, porque es interpretada a partir de los atributos que existen en los objetos. En el paradigma hermenéutico, la realidad es interpretada, sí, a partir de las características que tienen los objetos, pero sobre todo desde los marcos de referencia que tiene el investigador, que es desde donde se hace la interpretación. Los atributos pues son asignados en este paradigma desde los marcos de referencia del investigador y son interpretados de forma subjetiva. En el caso del paradigma positivista, dado que los atributos están en el objeto, evidentemente la realidad es objetiva y el sujeto debe permanecer al margen, no debe contaminar la observación. En el paradigma hermenéutico es imposible hacer a un lado al investigador, porque el investigador y sus marcos de referencia están implicados en la observación. Por eso decimos que esta investigación es de carácter subjetiva, porque está hecha desde el sujeto que la hace. En el paradigma positivista, por tanto, dado que la realidad es objetiva,
Todas las aproximaciones de construcción de conocimiento sobre la realidad son de carácter universal, generalizable y son absolutos. Las realidades que se investigan en el paradigma positivista se pueden generalizar, son absolutas y son universales. La ley de la gravedad, por ejemplo, es una ley, es un principio del positivismo en el ámbito de la física, que es exactamente la misma fórmula aquí, en China, en Tailandia, en la Patagonia. Es una fórmula que es universal, es absoluta y es generalizable. En cambio, en el paradigma hermenéutico, la realidad interpretada no es generalizable, es particular, es local y es relativa. Es decir, que la realidad no se puede generalizar, no es universal ni es absoluta. Es una realidad local, particular y relativa. Porque es hecha desde los marcos de referencia del sujeto y porque está puesta en un contexto. El positivismo no está en un contexto, o aunque esté en un contexto, se está haciendo interpretación directa de los fenómenos, observando relaciones causales, no sistémicas, causales, y además se está haciendo de forma objetiva, ponderando a través de variables el comportamiento de la realidad. De modo que en el paradigma positivista, las investigaciones que se realizan ahí son ideales para investigar la naturaleza, cualquiera que ésta sea. En cambio, en el paradigma hermenéutico, las investigaciones que se realizan ahí son ideales para investigar la cultura y la existencia humana. Dado que en el paradigma positivista se investiga la naturaleza de manera preferente, pues estamos hablando precisamente de investigaciones que aportan al campo del conocimiento de las llamadas ciencias exactas o ciencias duras. Estoy hablando de la física, la química, la matemática, la biología, etc. En cambio, en el paradigma hermenéutico, el conocimiento aporta campos del conocimiento que constituyen lo que llamamos ciencias blandas. Es decir, estamos hablando de psicología, de antropología cultural, de educación, etc. Decimos que en el paradigma positivista lo que se construye conocimiento son verdades absolutas o principios o leyes, ¿verdad? La ley de la gravedad, por ejemplo, ya decía. En cambio, en el paradigma hermenéutico no construimos conocimiento para construir verdades, sino para construir sentido. Las cosas acá tienen sentido. De modo que en el paradigma positivista, el análisis lo hacemos mediante operaciones lógico-matemáticas. Suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, etcétera, etcétera. En cambio, en el paradigma hermenéutico interpretativo hacemos interpretaciones mediante operaciones lógico-semánticas. Son lógicas, pero son de significado. Finalmente, podemos decir que en el paradigma positivista se buscan relaciones causales o relacionales, también llamadas correlacionales, sobre todo en estadística. En cambio, en el paradigma hermenéutico buscamos relaciones sistémicas u holísticas, o estructurales también podríamos decirlo, que son relaciones que ponen en relación las partes entre sí y con el todo. Estas son las dos grandes distinciones que hay entre los dos paradigmas de la ciencia. Repito, el paradigma positivista, que atiende a la construcción del conocimiento de las llamadas ciencias duras, muy propias de las ciencias naturales, y el paradigma hermenéutico interpretativo, que tiene más que ver con el dominio de las ciencias humanas y sociales. Muy bien. Después de ver este video como una introducción a lo que vamos a estar estudiando en esta unidad, vamos a contestar 3 preguntas. Primero, ¿qué es un paradigma?
Un paradigma es un modelo de pensamiento o un conjunto de creencias. En el video se hablaban de dos grandes paradigmas de la investigación, el paradigma positivista y el paradigma hermenéutico, o también conocido como paradigma interpretativo. Vamos a ver cada uno de los dos enfoques de investigación que hemos venido estudiando, que en el ciclo pasado estudiaron el enfoque cualitativo y que en este ciclo el enfoque cuantitativo, se basan en estos dos grandes paradigmas. En el caso del enfoque cuantitativo, ¿en qué paradigma se basa? Este enfoque se basa en el paradigma positivista, porque este paradigma lo que busca es estudiar la realidad, los hechos. El conocimiento que considera auténtico es el conocimiento científico que se obtiene a través del método científico. Uno de los pensadores de este paradigma, el paradigma positivista, del cual se origina el enfoque cuantitativo de investigación, fue Augusto Comte, y se inició, o este paradigma surgió por allá por inicios del siglo XIX. En el caso del enfoque cualitativo, este se basa en el paradigma hermenéutico o interpretativo. Y porque se basa más que todo en la interpretación, ¿verdad? Como mirábamos en el video, las ciencias blandas o lo que tiene que ver con la antropología, sociología, pues utilizan el enfoque cualitativo para llevar a cabo sus interpretaciones, ¿verdad? Sus investigaciones, y estas se basan más que todo en este paradigma, en el paradigma interpretativo. Esto ya nos da una idea de cómo vamos a desarrollar este contenido, porque vamos a irnos por cada uno de los enfoques, vamos a estudiarlos a fondo, vamos a estudiar a fondo tanto el enfoque cuantitativo, sus características, el proceso, cómo se lleva a cabo, y vamos a estudiar el enfoque cualitativo, sus características y cómo se lleva a cabo el proceso, y vamos a hacer algunas diferencias al respecto. Vamos a entrar en eso entonces, vamos a hablar sobre ambos enfoques. Vamos a hablar primero sobre las características del enfoque cuantitativo y de ahí vamos a ver las características del enfoque cualitativo, para que después podamos plantear algunas diferencias entre estos dos enfoques. Vamos a hablar sobre el proceso, cómo llevar a cabo una investigación aplicando este enfoque, o cómo se lleva a cabo una investigación con el enfoque cualitativo. Ustedes ya tienen una idea del enfoque cualitativo porque ya estudiaron esto el ciclo pasado, y van a ver que el proceso de investigación en ambos casos es diferente. Y vamos a hablar sobre cualidades positivas en ambos enfoques. Entonces, comenzamos con el enfoque cuantitativo y sus características. Durante el desarrollo de la tutoría voy a ir haciéndoles algunas preguntas, así que si quieren participar pueden levantar su mano. La primera característica de la que vamos a hablar es que se necesita medir los fenómenos de estudio o problemas de investigación. ¿Cómo entendemos esta primera característica del enfoque cuantitativo? Dijo que hay que medir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces para hacer una medición hay que pasar un instrumento para recolectar lo que son los datos. Entonces se necesitaría pasar un instrumento para recolectar información y poder medir lo que se pretende, ¿va? Muy bien, exactamente. Entonces, lo que quiere decir esta característica es que cuando vamos a elegir un fenómeno a estudiar, este tiene que ser medible. Como dijo Guillermo, tenemos que tener datos numéricos que nos representen a este fenómeno. Por ejemplo, tenemos que saber cada cuánto ocurre dicho fenómeno o con qué magnitud ocurre. Eso nos va a permitir obtener datos para sacar información. Entonces, tenemos que pensar en fenómenos que sean medibles de forma numérica.
es una característica de este enfoque. Otra característica, se plantea un problema delimitado y concreto con preguntas de investigación específicas. Entonces, esto es muy importante, es una gran diferencia con el paradigma cualitativo. Ya vamos a ver en esa parte por qué, pero cuando hablamos de un estudio cuantitativo, hacemos preguntas específicas. Relacionamos nuestras variables. Por ejemplo, si nosotros en nuestra situación problemática podemos hacer 3 preguntas de investigación donde se relacionen nuestras variables, que sean claras, que sean bien delimitadas y específicas, y a partir de ahí vamos a sacar los objetivos de nuestra investigación. Entonces, eso tómenlo en cuenta a la hora de hacer el planteamiento del problema, porque allí van a redactar las preguntas de investigación y recuerden que estas tienen que ser específicas. Cuando hablemos al final del planteamiento del problema, vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer una pregunta específica, cómo sería quizás una pregunta muy general, que no lo hacemos así, y cómo podríamos hacer una pregunta específica. Pero esta es una característica. Otra característica es que la revisión de la literatura guía a la construcción del marco teórico y que de la teoría se obtienen las hipótesis. Bueno, nosotros revisamos los libros, revistas científicas, para sacar la teoría que vamos a incluir en nuestro marco teórico, que es la que va a guiar nuestra investigación. A partir de esta teoría que nosotros hemos investigado, nosotros ya podemos sacar supuestos o suposiciones, porque esta es la opinión de expertos, quizás de otras investigaciones que están un poco relacionadas con la nuestra, y a partir de estas teorías nosotros pues hacemos nuestras suposiciones, ¿verdad? No es que las hipótesis pues nos la vamos a inventar de quizás lo que nosotros creemos, no, es en base a la teoría que hemos estudiado y que hemos recolectado en la revisión de literatura y que hemos dejado plasmada en nuestro marco teórico. Ya después tenemos que encontrar evidencia para ver si pues nuestras hipótesis vamos a descartarlas o no, y si las descartamos pues buscar nuevas hipótesis. Pero esta es la forma, ¿verdad? La revisión de la literatura, hacemos nuestro marco teórico y de esta teoría sacamos las hipótesis. Otra característica es que las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. ¿Por qué? ¿Por qué las hipótesis las realizamos antes de la recolección de datos? Tal vez Edwin, Alexander nos quiera comentar. ¿Por qué cree que las hipótesis las realizamos antes de la recolección de datos? ¿Alguien quiere comentarnos por qué piensa que se hace así? Bueno, entiendo la hipótesis, es lo que uno piensa, es como la idea que uno tiene sobre el problema, que se supone que así es, porque yo pongo una hipótesis sobre algún problema que yo pienso que así es, entonces necesito medirlo para poder saber si es verdad lo de esa hipótesis. Entonces, si yo la hipótesis la hago después de estar recolectando datos, esa hipótesis ya está contaminada, entonces ya va a ser más probable que sea una hipótesis verdadera, ¿verdad? O que sea cierta, porque como es una hipótesis no se sabe si es verdad o no es verdad. Muy bien. Entonces, la hipótesis es lo que queremos validar con nuestros datos. Por eso la hacemos antes. Muy bien, Guillermo. Y la sacamos, un supuesto que como investigadores hacemos en base a la teoría que hemos plasmado en nuestro marco teórico. Entonces, sí, siempre las hipótesis en el enfoque cuantitativo las hacemos antes de la recolección de datos.
Otra característica es que la recolección de datos se fundamenta en la medición, porque nosotros queremos medir nuestras variables. Por eso vamos a usar procedimientos que son estandarizados y aceptados por la comunidad científica, porque queremos medir una realidad que es observable. Entonces, la recolección de datos la basamos en la medición. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre estas características? Vayan tomando notas, igual les voy a compartir la diapositiva, pero las preguntas del cuestionario de repaso se basan en todo lo que estamos hablando. ¿Preguntas o seguimos? Vaya, pues sigamos. Otra característica que tiene el enfoque cuantitativo es que los datos son números o cantidades que se analizan con métodos estadísticos. En el caso de las investigaciones que ustedes van a realizar, obviamente van a aplicar algunos métodos estadísticos para analizar estos datos y obtener información al respecto. No queremos quedarnos en su investigación con una investigación solamente descriptiva. Cuando me reuní con la mayoría de los grupos, creo que les explicaba esto, que no solo quiero ver en su investigación gráficos de barra o pastel, sino que quizás otros métodos estadísticos donde puedan relacionar sus variables, demostrar sus hipótesis y determinar, por ejemplo, si hay una relación significativa, estadísticamente hablando, con ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar, voy a ayudarles en el proceso para que en esta investigación podamos obtener datos para relacionar las variables y aplicar no solo estadística descriptiva, ¿verdad? Que gráficos, que tablas, que frecuencias, sino que ir un poco más allá. Porque esta es una característica de este enfoque. Tenemos que aprender a hacerlo en este ciclo. Otra característica es que los análisis cuantitativos se interpretan en base a la hipótesis y la teoría. Lo que buscamos con el análisis de nuestros datos es producir información y esto nos ayuda a determinar la validez de nuestra hipótesis. Esto también lo sustentamos con la teoría que hemos incluido en el marco teórico. Por eso es importante que la teoría que incluyamos ahí sea significativa, ¿verdad? No cualquier información que estaba en internet, pues la ponemos en el marco teórico para llenar páginas. No, no es el objetivo. Queremos sustentar nuestra investigación con teoría significativa, nos basamos en estudios científicos recientes, revistas científicas, libros, teoría que nos va a ayudar en la parte del análisis de los resultados a interpretar lo que hemos obtenido y así poder validar nuestras hipótesis. También otra característica es que la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Como mirábamos en el video, el investigador no se involucra directamente en la investigación, es decir, no se sumerge en la investigación en el sentido que no afecta los datos, no trata de ser lo más objetivo posible, no debe influir en el fenómeno observado, debe tratar de que sus creencias, su forma de pensar no afecten los resultados o interfieran con el proceso de investigación. Entonces, tenemos que ser muy objetivos al trabajar con este enfoque cuantitativo. También otra característica es que los estudios cuantitativos siguen un proceso bien estructurado. Este es un proceso secuencial, es decir que cada etapa precede a la siguiente. No nos vamos a, por así decirlo, brincar los pasos. Como estoy en la primera etapa, me voy a ir a la cuarta etapa y después regreso. No, es un proceso secuencial y es bien estructurado. También en una investigación cuantitativa se busca generalizar los resultados que hemos encontrado. Esto quiere decir que como nosotros trabajamos con una muestra representativa de nuestra población, lo que buscamos es
generalizar esos resultados a toda la población. Por eso, cuando hacemos la parte del muestreo, si nuestra población es demasiado grande, ¿verdad? Entonces obtenemos una muestra significativa que represente a nuestro universo, a nuestra población, para que podamos generalizar. De ahí la importancia que la muestra sea representativa, porque si no es representativa, entonces no vamos a poder hacer esta generalización. Y esta es una característica que intentamos generalizar los resultados. ¿Preguntas? ¿O vamos bien con todas estas características? Por mi parte, sí vamos bien con las características. No sé, los demás compañeros, no sé por qué no quieren participar ahora. Hoy están compañeros. Bien callados, ¿verdad? Sí. Vaya, veamos, sigamos con las otras características. Estas ya son las últimas. Tomen nota, todo esto les va a ayudar mucho para el examen, ¿verdad? Y también para hacer el cuestionario de repaso, que, pues como su nombre lo dice, es un repaso para su examen. Vamos a ver las últimas características del enfoque cuantitativo. Los estudios cuantitativos se pretenden confirmar y predecir los fenómenos investigados buscando relaciones entre variables. Entonces, esta es una de las metas que tenemos en el enfoque cuantitativo, generar teorías que puedan explicar un fenómeno. Es decir, que si nuestros supuestos o nuestras hipótesis fueron validados, eran correctas, entonces hemos encontrado una teoría científica y ahora con esta teoría científica podemos explicar el mismo fenómeno en otro momento en el tiempo o en otro lugar. Entonces eso buscamos, predecir los fenómenos. También otra característica es que los estudios cuantitativos usan un razonamiento deductivo. De esto ya habíamos hablado un poquito antes. El razonamiento deductivo es aquel en que partimos de una idea general hacia una idea más específica. Entonces, cuando hacemos la revisión de la literatura, en nuestro marco teórico colocamos las teorías que sustentan nuestra investigación, nos vamos de lo general, de todo lo que investigamos en la revisión que hacemos de literatura, hacia lo particular. De ahí vamos a extraer de estas teorías hipótesis específicas que trataremos de validar. Entonces vamos de lo general, hay muchas teorías, pero de ahí vamos a extraer una hipótesis que nosotros queremos comprobar que es más particular. Entonces usa un razonamiento deductivo, de lo general a lo particular. Recuerden, deductivo, inductivo es al contrario, de lo particular a lo general. Y por último, las investigaciones cuantitativas pretenden identificar leyes científicas universales o causales. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros tenemos una hipótesis o un supuesto que no ha sido comprobado, pero le aplicamos el método científico, que hacemos experimentación, repetición, validamos nuestra hipótesis, entonces obtenemos una teoría científica. Una teoría científica puede aceptarse como una ley científica, pero para esto se requiere el paso del tiempo. No es que se convierta a una ley científica, porque una ley siempre es una ley, como miramos en el ejemplo, la ley de la gravedad siempre ha existido, pero no se conocía. En un momento fue una teoría científica y con el paso del tiempo se aceptó como una ley. Pero ahora, cuando se identifican esas leyes científicas, son universales, es decir, se aplican en cualquier momento, lugar y tiempo, ¿verdad? Entonces, eso busca la investigación científica, lograr identificar la investigación cuantitativa, lograr identificar estas leyes científicas en las ciencias exactas, ¿verdad? La biología, la matemática, la química, la física, y pues aplicando el método científico, ¿verdad? Primero son hipótesis, luego son teorías científicas y después se aceptan como leyes científicas. Y con estas terminamos las características del enfoque cuantitativo. Vamos a ver ahora las características del enfoque
cualitativo y después vamos a ver los procesos y en base a lo que hemos visto vamos a hablar también sobre las diferencias de estos enfoques. En esa parte que hablemos sobre las diferencias voy a pedir más su participación para que en base a lo que hemos estado discutiendo ustedes puedan identificar cuál enunciado corresponde a cada uno de los enfoques. La primera característica es que en el enfoque cualitativo el planteamiento del problema inicial y las preguntas de investigación no son tan específicas como en el enfoque cuantitativo. Esto quiere decir que la descripción del problema es más general en este enfoque. Por ejemplo, vi en algunos casos, en algunos documentos, que solamente tenían una pregunta de investigación bastante general que abarcaba casi toda la situación problemática que querían investigar. Esta forma de plantear preguntas es del enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo no lo hacemos de esa manera. Como les decía, podemos plantear 3 o 4 preguntas que sean bastante específicas, que relacionen 2 variables. Esta forma de redactar preguntas son del enfoque cualitativo, donde hacemos preguntas generales que quizás describe toda la situación problemática que nosotros queremos investigar. Otra de las características de este enfoque cualitativo es que se basan más en la lógica y en el razonamiento inductivo. Esto quiere decir que es al contrario del enfoque cuantitativo. Dijimos que ahí nos basamos en el razonamiento deductivo que va de lo general a lo particular. En el enfoque cualitativo nos basamos en el razonamiento inductivo, que es de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo, el investigador puede hacer una entrevista a una persona, analizar los datos que obtuvo en esta entrevista, sacar conclusiones, después hacer una entrevista a otra persona, de nuevo analiza lo obtenido, saca conclusiones y como va de lo particular caso por caso, dato por dato, analizando, entonces hasta llegar a una perspectiva más general del fenómeno que está estudiando. Por eso decimos es un razonamiento inductivo que va de lo particular a lo general. Otra característica del enfoque cualitativo es que por lo general no se prueban hipótesis, sino más bien, si hay hipótesis, pues estas son el resultado del estudio o de la investigación. En este tipo de hipótesis, en este tipo de estudio, las hipótesis pueden surgir en el transcurso de toda la investigación. Se pueden ir viendo los resultados que se obtienen y de ahí quizás sacar una hipótesis para explicar el fenómeno. Pero generalmente no se prueban hipótesis y si se hacen, como menciona, son el resultado de la investigación. No como en el enfoque cuantitativo que veíamos que es un proceso secuencial y que las hipótesis se plantean antes de la recolección de datos. También otra característica del enfoque cualitativo es que este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, porque la recolección de datos se hace desde el punto de vista de los participantes. Se toman en cuenta sus experiencias, sus emociones, estudiamos la realidad de forma subjetiva, entonces el investigador hace preguntas más abiertas. Como hemos visto estas características y las características del enfoque cuantitativo, desde este momento ustedes ya pueden ir viendo algunas diferencias entre estos dos enfoques. ¿Por qué nos va a ayudar a conocer las características de ambos enfoques? Porque como en esta unidad, en este ciclo estamos hablando sobre el enfoque cuantitativo y queremos hacer una investigación con ese enfoque, pues tener claro sus características nos va a ayudar a no hacerlo con el enfoque cualitativo, ¿verdad? Como miramos al principio, debemos tener cuidado con las preguntas de investigación
porque en el enfoque cuantitativo son más específicas y en el cualitativo pues son más generales, ¿verdad? Hay algunas diferencias. Ya vamos a verlas un poquito más en detalle. Vamos a ver más características de este enfoque. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Sí, sigamos, vamos bien. Vaya, muy bien. Vayan tomando nota. No se les olvide. Dice que el proceso de indagación es más flexible. Por ejemplo, en los estudios cualitativos se pueden desarrollar las preguntas y las hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Si hay hipótesis, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver cómo es el proceso de realización de un estudio con este enfoque y cómo es el proceso para realizar un estudio con el enfoque cuantitativo, y van a ver que el enfoque cualitativo, el proceso es más flexible. También las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística. Entonces, no es necesario trabajar con muestras representativas de nuestra población porque no estamos buscando, como en el enfoque cuantitativo, tenemos una muestra y vamos a generalizar en base a la probabilidad, ¿verdad?, que hemos obtenido. En este caso, no generalizamos los resultados a la población. También postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación. Esto quiere decir que se estudia la realidad subjetiva, la realidad desde el punto de vista de cada persona. Estas son las características que vamos a estudiar del enfoque cualitativo, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el proceso de cada uno de estos enfoques. Primero vamos a hablar sobre el proceso para el enfoque cuantitativo. Como pueden ver en la imagen, y como ya habíamos dicho que es una de las características, este es un proceso secuencial. Y como dijimos antes, no nos podemos saltar pasos, ¿verdad? Vamos en orden, un paso precede al siguiente y así. Vamos a hablar un poquito sobre cada paso. Primero, en el proceso cuantitativo, comenzamos con una idea de investigación. Luego, después que tenemos una idea, que hemos hecho una búsqueda de antecedentes, pensamos en cuál es el problema, quizás según el entorno en el que estamos, vemos qué fenómeno queremos investigar, nos aseguramos que sea un fenómeno medible en la realidad objetiva, entonces hacemos el planteamiento del problema, ya teniendo claras también las variables que queremos incluir. En el planteamiento del problema, pues ya es estructurar más formalmente esa idea de investigación que nos ha surgido en la primera fase, y pues hacemos una descripción, somos específicos, acotamos, explicamos qué vamos a medir, delimitamos bien toda nuestra investigación. Esta es una parte muy importante porque va a dirigir el rumbo de la investigación que vamos a hacer. Después vamos en la tercera fase con la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. El marco teórico le va a dar dirección a nuestro proceso. Entonces es importante que, como les mencionaba, hagamos una revisión de literatura, de textos y revistas científicas, libros, ¿verdad? Y no de cualquier información que encontremos en cualquier página de internet. No, tenemos que usar información confiable, que es la teoría que va a sustentar nuestra investigación. En la siguiente fase, pues se hace la visualización del alcance del estudio, y esto es lo que conocemos como que definimos el tipo de estudio que vamos a realizar en nuestra investigación. Después elaboramos las hipótesis y definimos ya las variables, hacemos la operacionalización de las variables, sacamos indicadores, cómo vamos a medir nuestras variables, etc. En el diseño de la investigación, lo que hacemos es que especificamos cómo vamos a llevar a cabo esta investigación. Hacemos la definición y la selección de la muestra, asegurándonos que sea representativa de nuestra población, si nuestra población es muy grande.
Hay diferentes tipos de muestreo que nosotros podemos hacer dependiendo las características de nuestra población. Debemos asegurarnos que sea representativa y para esto pues hay fórmulas y procesos estadísticos para sacar esta muestra. Ya después que tenemos nuestra muestra, hacemos la recolección de nuestros datos, usamos instrumentos estandarizados para hacer la recolección de datos y cuando tenemos los datos, hacemos ya el análisis de los datos usando métodos estadísticos, relacionamos nuestras variables, hacemos comparaciones y por último hacemos el reporte de los resultados. Entonces, si se fijan, un proceso secuencial, no nos podemos saltar partes del proceso y vamos en orden. Es bien estructurado. Ahora, vamos a ver cómo es el proceso en una investigación que va con el enfoque cualitativo y van a poder ver algunas diferencias. Si se fijan, no es secuencial, es más flexible, como pueden ver en la imagen. Si se fijan también tiene flechas dobles, ¿verdad? En algunos puntos. Estas flechas dobles significan que podemos ir avanzando de una fase a otra y regresar a la anterior en cualquier momento de la investigación. También la revisión de la literatura está constante en todo el proceso. La muestra no necesariamente es una muestra representativa de forma probabilística, ¿verdad? Sino que más que todo se va por las cualidades de los sujetos que estamos estudiando. Y aquí pues ya podemos ver alguna diferencia con el proceso del enfoque cuantitativo, que sí era un proceso más estructurado. Pues este es más flexible, podemos avanzar a otras fases, regresar si queremos y pues son muy diferentes. ¿Qué cualidades positivas vamos a encontrar en cada uno de estos enfoques? Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, una de las cualidades positivas que podemos mencionar es que nos permite generalizar los resultados que obteníamos. Pues eso es bueno, ya que si tenemos una población muy grande que estudiar, pero sacamos una muestra que nuestros recursos nos permitían hacer la investigación con esa muestra, pues a partir de eso, como es representativa y la sacamos en base a probabilidades, entonces podemos generalizar para toda la población. Otra cualidad positiva es que es muy útil para las ciencias exactas, como la física, la biología y la química. Y también nos permite estudiar aspectos específicos de los fenómenos. En el caso de las investigaciones con el enfoque cualitativo también hay cualidades positivas. Por ejemplo, tiene una riqueza interpretativa, porque como vimos va de lo particular a lo general, se van analizando caso por caso, haciendo conclusiones e interpretaciones, quizás de entrevistas más abiertas, le da como más sentido. Se contextualiza en un entorno específico y también otra cualidad positiva es que se emplea en las ciencias humanísticas, ¿verdad? Como mencionaba en el video, quizás la sociología, la antropología, la educación, se utiliza este enfoque cualitativo para realizar investigaciones. Les pregunto ahora, ¿cuál de los dos enfoques es el mejor? ¿Quién quiere participar contestándonos esa pregunta? Sobre lo que opinan, ¿verdad? De lo que hemos visto, ¿cuál de los dos enfoques es el mejor? Hoy sí están callados. Vaya, vamos a decir lo siguiente. Entonces.
Díganle, lo escuchamos, Guillermo. Mejor es el cuantitativo, porque son datos exactos y concretos. A excepción tal vez si el investigador pues altera algunos datos, ¿verdad? Porque ya cuando se están con lo que es cuadrando los datos a veces no concuerdan. Pero si el investigador altera, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero sí es mejor el cuantitativo y es más fácil el cualitativo. Muy bien, muchas gracias por su participación. Y es que durante mucho tiempo estos dos enfoques se vieron como opuestos, que no se debía relacionar uno con el otro, pero no podemos decir a ciencia cierta que uno sea mejor que el otro, sino que simplemente son dos aproximaciones a un fenómeno desde diferentes eh, perspectivas, por así decirlo. Entonces, no vamos a decir que uno es mejor que el otro, solamente son aproximaciones diferentes y ahora pues ambos son valiosos, ¿verdad? No lo vemos como rivales, sino que incluso cuando hacemos una investigación con un enfoque mixto, incluimos ambos, tanto el cuantitativo y el cualitativo, porque eh, pues en una investigación no todo es sí o no, blanco y negro, sino que pues quizás el enfoque cualitativo da la posibilidad de hacer algunas interpretaciones más abiertas que el enfoque cuantitativo, por ser más estructurado, no da la oportunidad. Entonces sí hay diferencias, pero no vamos a decir que uno sea mejor que el otro. Muy bien, vamos a ver ahora vamos a hablar sobre las diferencias y como les decía en esta parte, quiero que me participen. Vamos a hablar sobre las diferencias, pero nos vamos a ir por dimensiones. Vamos a ver, primero, el paradigma de referencia o el paradigma en el que se basa cada uno de los enfoques. Yo les voy a mostrar ambos paradigmas y quiero que me digan a qué enfoque corresponde cada uno de los paradigmas. Todo lo que vamos a ver ya lo discutimos. Entonces, y solo me van a decir, este es del enfoque cuantitativo y este otro es del enfoque cualitativo. Yo les voy a ir dando las opciones, ¿verdad? Vamos con el primero, hablando sobre los paradigmas de referencia o en el que se basa, tenemos dos paradigmas, el paradigma positivista y el paradigma interpretativo. ¿Cuál corresponde a cada uno de los enfoques? Hola, Buenos días, ¿sí? buenos días. Buenos días, Anabel. El enfoque Hola, Hola, sí, le ¿me escuchamos. escucha? Sí. Le decía que el positivismo es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo es el inter, interpretativismo. Excelente, muy bien. Entonces, el paradigma del enfoque cuantitativo es el positivismo y del enfoque cualitativo el interpretativismo. Vamos a ver otra dimensión, la realidad que se estudia. Tenemos dos opciones, realidad subjetiva, realidad objetiva. ¿Cuál corresponde a cada uno de los enfoques? Pueden levantar su mano de forma virtual o activar su micrófono.
¿No? Vaya. Entonces, la realidad subjetiva la estudiamos con el enfoque cualitativo y en el enfoque cuantitativo tenemos la realidad objetiva. Otra dimensión, las metas de la investigación. Veamos dos metas. Una meta es predecir los fenómenos y generar teorías. Otra meta, interpretar y describir los fenómenos a través de percepciones. ¿Qué meta corresponde en cada uno de los enfoques? Bueno, para la primera meta, predecir los fenómenos y generar teorías, esta es la meta del enfoque cuantitativo. Y sobre interpretar y describir los fenómenos a través de percepciones es una meta del enfoque cualitativo. Otra dimensión, el tipo de razonamiento que se utiliza. Tenemos razonamiento inductivo, razonamiento deductivo. ¿Cuál corresponde a cada enfoque? El deductivo. Siga, compañero, siga. El deductivo es del enfoque cuantitativo y el inductivo del cualitativo. Excelente, muy bien. El inductivo es cualitativo y el deductivo es del enfoque cuantitativo. Veamos otras diferencias. Con respecto a la posición personal del investigador. Tenemos dos posiciones. Una posición neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. Y tenemos una posición explícita porque el investigador reconoce sus valores, sus creencias y se sumerge, por así decirlo, en el estudio. Es parte del estudio. ¿Cuál de las posiciones corresponden a cada enfoque? Anabel, que quería participar en la anterior, ¿qué nos dice? Me parece de que en el enfoque cualitativo va el investigador se hace a un lado de sus propios valores y creencias, y el cualitativo, pues el investigador conoce sus propios valores y creencias y son parte del estudio. Exactamente. Entonces, en el cuantitativo tenemos un enfoque neutral. Muchas gracias, Anabel. Y en el cualitativo tenemos una posición explícita, ¿verdad? Perdón, una posición neutral y una posición explícita en el enfoque cualitativo. Sobre las variables. El investigador no está tan interesado en buscar variables y el investigador busca variables que puedan ser medidas. En el caso de el enfoque cuantitativo es cuando se buscan las variables que puedan ser medidas y en el enfoque cualitativo es que el investigador no está tan interesado en buscar variables. Por eso hablábamos que son fenómenos que podamos medir porque las variables pues de ahí vamos a sacar datos para medirlas en el enfoque cuantitativo. Y en el enfoque cualitativo pues no es tan necesario. Las hipótesis. Se prueban hipótesis y en el otro aspecto es si hay hipótesis surgen en el proceso o al final del estudio.
Ya vimos, hablamos de esto. En el enfoque cuantitativo se prueban hipótesis y en el enfoque cualitativo, estas, si hay, surgen al final del proceso de estudio. Otra dimensión es el diseño de la investigación, flexible o más estructurado. En el enfoque cuantitativo es más estructurado y en el enfoque cualitativo el diseño de la investigación es flexible. Otra dimensión, la muestra, es estadísticamente representativa y es representativa por sus cualidades. En el enfoque cualitativo es representativa por sus cualidades o por sus atributos, no necesariamente probabilísticamente. En cambio, en el enfoque cuantitativo tiene que ser representativa con probabilidades de toda nuestra población. En la naturaleza de los datos tenemos también dos. Usamos datos numéricos, textos y narraciones. En el enfoque cuantitativo usamos datos numéricos y en el enfoque cualitativo pues no necesariamente y usamos textos, narraciones, etc. Población muestra. Se generalizan los resultados hacia la población y no se pretende generalizar. En el enfoque cuantitativo sí se busca generalizar los resultados y en el enfoque cualitativo no se pretende generalizar. Por último, en la recolección de datos, el investigador es el instrumento de recolección de datos y se usan instrumentos estandarizados. En el enfoque cualitativo, el investigador es el instrumento, ¿verdad? Para recolectar los datos, hace preguntas más abiertas, quizás entrevistas, y en la investigación cuantitativa los instrumentos son estandarizados, aprobados por la comunidad científica. Y estas son algunas de las diferencias que vamos a hacer sobre ambos enfoques de investigación. Entonces ya vimos los paradigmas en que se basan estos enfoques, hablamos sobre las características, sobre el proceso y las diferencias. Vamos ahora a hacer un repaso, vamos a ver un video antes que nos va a resumir en unos pocos minutos lo que hemos estado discutiendo y luego vamos a hacer un repaso sobre el planteamiento del problema, cómo hacerlo, cómo redactarlo, porque les decimos que las preguntas son más específicas, cómo sacamos objetivos específicos a partir de estas preguntas. Entonces vamos con el video y después hacemos ese repaso. Seguramente la has escuchado. Investigación. Una palabra que en definición puede considerarse como la base de todo lo que conocemos y más importante aún, que estamos por conocer. En palabras de Saga, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Gracias a esta, como humanos, hemos podido adquirir conocimientos variados y con esto, las distintas áreas del saber, las cuales nos han permitido construir edificios, producir la gran autopista de la información, el Internet, e incluso fabricar cohetes.
es verídico. Con la investigación hemos cimentado las bases de este siglo, de allí su importancia. La investigación tiene como principal meta el generar conocimiento y comienza por el estudio de un fenómeno, haciendo interrogantes estratégicos tan simples como ¿por qué esto es así? ¿Para qué sirve o por qué sucede de esta manera y no de otra? La manera en la cual se orienta la investigación es sumamente importante. Se determina el camino o la ruta que va a tomar la investigación y esto es decidido por el investigador. Este es el enfoque. El enfoque no es más que la manera en la cual se analiza y estudia un fenómeno. Es el punto de vista desde el cual se observa el tema, desde el cual se piensa obtener un resultado. Cuando hablamos de enfoque de investigación, nos referimos a paradigmas o modelos de investigación científica que emplean procesos sistemáticos para generar conocimiento. Estos son los tipos de enfoques. Primeramente tenemos el enfoque cualitativo. La investigación cualitativa se puede entender como una categoría o una serie de diseños de investigación que extraen descripciones de la realidad a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, registros escritos de todo tipo, fotografías y hasta películas. Utilizando este enfoque, nuestra investigación será basada en la subjetividad, basada desde un punto de vista del sujeto y por lo tanto los datos recogidos, influidos por los intereses y deseos particulares del sujeto, son analizados sin recurrir a recursos matemáticos relacionados con la estadística. El enfoque cualitativo nos permite desarrollar visiones sistemáticas de un problema, teniendo en cuenta todos los aspectos de un fenómeno. Y lo más importante aún, se centra en la interpretación y la reconstrucción de una realidad. Por otra parte tenemos la investigación cuantitativa. En este enfoque metodológico se observa la realidad desde un punto de vista objetivo y esta es una de las principales diferencias entre los enfoques. En el enfoque cualitativo se observa la realidad desde un punto de vista basado en la subjetividad, mientras que en el enfoque cuantitativo se mira objetivamente el fenómeno de estudio. Este modelo se inspira en el positivismo, donde el conocimiento debe fundarse en el análisis de los hechos reales, utilizando el método científico, de los cuales se debe realizar una descripción lo más neutra, objetiva y completa posible, en donde lo que importa es la cuantificación y la medición, ya que a través de estas es que se plantean nuevas hipótesis y se construyen nuevas teorías. La investigación mixta surge de la combinación del enfoque cualitativo con el enfoque cuantitativo. Esto supone que este enfoque incluye las características de cada uno de ellos. Se observa la realidad desde un punto de vista en el cual se combinan estos dos enfoques, dando como resultado la recolección de datos numéricos y la descripción de un fenómeno en una misma investigación. Al momento de realizar una investigación, es importante saber el rumbo o la ruta que ésta va a tomar. Por eso, la importancia de escoger un enfoque de investigación radica en que cada uno de ellos tiene sus propios métodos, recursos, materiales y características. Todo esto determina la forma de adquirir conocimiento y permite tener un direccionamiento claro hacia la visión de la investigación. Todo depende del punto de vista en el que tú lo quieras ver, o mejor dicho, en el que quieras orientar tu investigación. Muy bien, como vimos en el video, fue como un breve resumen de lo que ya habíamos discutido sobre ambos enfoques de investigación. Vamos a hablar ahora sobre el planteamiento del problema y cómo podemos, qué significa, cómo lo podemos hacer, qué elementos incluye y en la redacción, qué podemos incluir cuando hacemos este planteamiento. Primero vamos a hablar sobre qué es el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema es plantear el problema de una manera más formal. Ya la idea que teníamos, ahora la afinamos, la estructuramos más formalmente
y la delimitamos correctamente, nos aseguramos que sea clara. Cuando nosotros planteamos o hacemos un buen planteamiento de nuestro problema, es más probable que tengamos una mejor guía para nuestra investigación, una solución a nuestro problema. Un detalle importante que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el planteamiento del problema es la redacción, porque queremos transmitir nuestras ideas de forma clara y que sean comprensibles. Así que, por favor, cuando hagan el planteamiento del problema, ahora que van a terminar, que van a entregar el primer avance, si ya lo tienen hecho, léanlo y asegúrense de que la redacción sea clara y sea comprensible. ¿Por qué tenemos que tener este cuidado? Porque como investigadores deseamos que cuando cualquier lector lea el planteamiento de nuestro problema, aunque no conozca la situación problemática o el fenómeno que nosotros estamos estudiando, con leer el planteamiento del problema pueda comprenderlo claramente. Entonces, por eso el planteamiento del problema es importante, que nos dé esta visión clara de la situación problemática que queremos investigar. ¿Qué vamos a ver sobre el planteamiento del problema? Vamos a hablar sobre algunos criterios para hacer el planteamiento del problema, sobre elementos que debemos incluir en el planteamiento del problema, sobre la redacción. Vamos a ver ejemplos y les voy a dejar un ejercicio, ¿verdad?, para que ustedes puedan practicar un poquito esto. Primero, vamos a hablar sobre los criterios. Para el planteamiento del problema, tenemos 3 criterios que vamos a estudiar. 3 criterios o 3 reglas que debemos seguir y tener claros para hacer correctamente nuestro planteamiento. El primero tiene que ver que el problema debe expresar relación entre 2 o más variables. Esto significa que, como ya hemos dicho anteriormente, cuando tenemos nuestra idea de investigación y definimos nuestro tema, sabemos qué variables vamos a relacionar. Y esto lo tenemos que tener claro en el planteamiento del problema y debemos expresarlo de forma que sea comprensible. Por ejemplo, la relación entre 2 variables, la relación entre la personalidad y las enfermedades cardiovasculares. Se entiende claramente cuáles son las variables y cómo se relacionan. Otro criterio que tenemos que tener en cuenta es que el problema se debe plantear en forma de pregunta clara y sin ambigüedades. Como ya vimos, son preguntas específicas que hacemos y relacionamos las variables de forma clara. Por ejemplo, en el caso anterior veíamos la relación entre la personalidad y las enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo de una pregunta: ¿existe una correlación entre la personalidad y la arteriopatía coronaria, que es una enfermedad cardiovascular? Entonces, hacemos preguntas específicas para relacionar nuestras variables. Y el tercer criterio es que el problema debe ser medible en la realidad objetiva. Esto quiere decir que vamos a poder obtener datos numéricos de nuestras variables. Estos 3 aspectos, los 3 criterios, tenemos que tenerlos en cuenta cuando hacemos la redacción del planteamiento del problema. ¿Qué elementos vamos a incluir cuando redactamos nuestro planteamiento del problema? Vamos a incluir las preguntas de la investigación, que es un elemento del planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la investigación y la delimitación de la información. En el caso del avance que ustedes van a presentar, ahí se les indican en el orden en que van a presentar estas partes. Las preguntas de investigación las incluimos. Ya vamos a ver cómo hacemos la introducción, que siempre ponemos planteamiento del problema y empezamos a redactar. Pues en esa parte incluimos las preguntas de investigación. Vamos a hablar sobre primero, las preguntas de investigación. Como ya dijimos, las preguntas tienen que ser específicas. En el enfoque cuantitativo no damos lugar a preguntas generales, ¿verdad?, sino que tienen que ser
específicas y deben incluir nuestras variables. Cuando planteamos las preguntas, podemos utilizar las expresiones o los términos como qué relación, por qué, cómo, y vamos a hacer este ejercicio. Aquí tenemos una pregunta que es bastante general. No podríamos decir que es una pregunta específica porque pues no es tan bien redactada. Solo dice ¿por qué algunos estudiantes obtienen malas calificaciones? Entonces, quiero darles un par de minutos para que piensen en una pregunta específica. En base a esta idea que les estoy dando, piensen en una pregunta específica que podríamos redactar que sí podría ser una pregunta de investigación con el enfoque cuantitativo. ¿Les parece? Les doy unos minutos y me dicen en qué pregunta pensaron. Recuerden incluir variables que sean medibles en la realidad objetiva. Muy bien, ¿alguien quiere compartirnos la pregunta que pensó? Bueno, la que pensé yo es, bueno, tenía dos, ¿verdad? Pero una sería, ¿qué factores influyen en las malas calificaciones de los estudiantes de bachillerato del Instituto X? Bueno, y el lugar también, ¿verdad? Así Muy sería. Muy Ajá, y bien. tenía la otra que igual, ¿qué efecto tiene la educación virtual en la obtención de malas calificaciones de los estudiantes, igual de bachillerato en Instituto X? Muy bien, gracias Guillermo.
Sobre la primera pregunta que planteó, le voy a hacer una observación. Como son preguntas más específicas, cuando decimos qué factores influyen, pues estamos siendo un poco generales ahí, porque pueden ser varios factores. Mejor como en el segundo caso, que elegimos un factor específico y lo relacionamos con el rendimiento académico de los estudiantes. Podemos decir con el bajo rendimiento académico o con el rendimiento académico. ¿Cómo está influyendo este factor en específico con esta variable que es el rendimiento académico? Entonces les animo a que revisen las preguntas de investigación que han planteado para su avance, que no sean generales, que si van a decir qué factores, mejor elijan un factor y relaciónenlo con la variable independiente, que sea un factor, que sea un factor que corresponda a como relacionamos variables, ¿verdad? Una dependiente y otra independiente. Entonces, el rendimiento académico depende de qué factor. Entonces, este factor será nuestra variable independiente, un indicador de nuestra variable independiente y quizás el rendimiento académico pues depende de eso. Entonces, de estas variables independientes pueden sacar factores, si van a relacionar factores y los relacionan con la variable dependiente. Esa es una forma, ¿verdad? Para que no pongan así en general, sino que sean específicos, saquen indicadores de su variable independiente y de ahí relaciónenla con la otra variable que tengan, que es la independiente. ¿Qué pregunta específica les planteo? Dice, ¿qué relación existe entre el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado del centro escolar INSA y la calidad del ambiente familiar en el que se encuentran? Entonces, ¿cuáles son las variables? El rendimiento académico, la calidad del ambiente familiar. Entonces, no decimos en general, sino que nos enfocamos específicamente a, en este caso, quizás una causa del rendimiento académico puede ser bajo. Si nosotros sabemos, hicimos una búsqueda de antecedentes y sabemos que hay un bajo rendimiento académico, entonces podemos decir bajo rendimiento académico. Si realmente no sabemos cómo es el rendimiento académico, pues no podemos especificar, ¿verdad? Pero, pues ahí tenemos una pregunta de investigación. Se fijan que está bien específica para la población y las variables, ¿verdad?, que vamos a investigar. Pueden, como les decía, plantearse unas 3 preguntas específicas que va a guiar el rumbo de su investigación. Eso quiero ver en los avances, ¿verdad? Cuando lea los planteamientos del problema, quiero ver preguntas específicas. Así que dedíquenle un poco de tiempo a esta parte, no lo hagan muy a la carrera, porque esta parte es muy importante, la parte de la realización de las preguntas. Veamos otra, dice, ¿cómo afecta el sol a la piel? Para ir avanzando, les voy a plantear la pregunta específica que les quiero mostrar. En este caso es muy general, solo estamos diciendo cómo afecta el sol a la piel, pero puede afectar de muchas maneras, entonces no podemos dejarlo tan general. ¿Cómo puede ser una pregunta más específica? ¿Cómo afecta el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas del sol a las personas que viven en una zona específica según su tipo de piel? ¿Cuáles son las variables? El tiempo de exposición a los rayos ultravioletas del sol y el tipo de piel de las personas. Entonces relacionamos de nuevo 2 variables para una población en específico. Este tipo de preguntas son las que quiero leer en sus avances. ¿Tienen alguna duda de cómo redactar las preguntas de investigación o estamos claros? Estamos claros. Muy bien, bye. Espero que estos consejos les sirvan, ¿verdad? Para cuando incluyan las preguntas ya en su investigación. Vamos con los objetivos de la investigación. Los objetivos nos referimos a lo que pretendemos lograr. Entonces, una recomendación que yo les puedo dar es que cuando van a plantear sus objetivos, que estos sean realistas, porque a veces nosotros como investigadores podemos ser un poquito ambiciosos y quizás plantear objetivos que realmente no podamos lograr. Entonces, cuando redacten sus objetivos, piénsenlo bien. Piensen en el tiempo que tienen para el desarrollo de la investigación, piensen en los recursos que tienen,
Piensen si van a poder acceder a ciertos datos o si les será imposible acceder a ciertos datos y si van a poder alcanzar sus objetivos, ¿verdad? Entonces, tienen que tener cuidado cuando plantean los objetivos. Normalmente usamos verbos para redactar los objetivos como demostrar, determinar, analizar, comparar, describir. En el caso de los objetivos específicos de nuestra investigación, los vamos a obtener de la pregunta de investigación. Entonces, si nosotros redactamos correctamente la pregunta de investigación, los objetivos específicos van a ser fácil de redactarlos. Vamos a redactar en el avance que vamos a enviar un objetivo general que englobe los objetivos específicos y objetivos específicos dependiendo la cantidad de preguntas de investigación que tengamos. Si tenemos 3 preguntas de investigación bien redactadas, tendríamos 3 objetivos específicos. ¿Cómo se relacionan las preguntas de investigación con los objetivos en un enfoque cuantitativo? Fíjense, teníamos la pregunta anteriormente. ¿Qué relación existe entre el rendimiento académico de los estudiantes de 8º grado del Centro Escolar INSA y la calidad del ambiente familiar en el que se encuentran? Entonces, esa era nuestra pregunta. ¿Cuál sería nuestro objetivo específico? Determinar si existe una relación entre el rendimiento académico de los estudiantes de 8º grado del Centro Escolar INSA y la calidad del ambiente familiar en el que vive. Fácil, ¿verdad? Pregunta de investigación bien redactada, objetivo específico, colocamos un verbo dependiendo de lo que queramos lograr y en este caso es determinar si existe una relación. Vamos con la otra pregunta que teníamos. ¿Cómo afecta el tiempo de exposición a los rayos ultravioleta del sol a las personas que viven en la zona D? Especificamos según su tipo de piel. ¿Cuál sería el objetivo específico? Demostrar que el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas del sol afecta a las personas que viven en la zona D según su tipo de piel. Y ahí vemos la relación, preguntas de investigación, objetivos de investigación. Por eso es que siempre les decía, los objetivos específicos salen de las preguntas de investigación. Entonces aquí ya vemos un ejemplo de eso. Ustedes van a redactar, dependiendo los indicadores de la variable independiente que quieran relacionar con su variable dependiente, quizás 3 preguntas. Si ustedes dicen factores que influyen de esto a esto, entonces quizás van a pensar en 3 o 4 factores, los van a relacionar con su variable dependiente, sacan 3 o 4 preguntas bien específicas, o 2 si quieren. Como les digo, ustedes tienen que ver que los objetivos los puedan alcanzar, y de esas preguntas que sacan de investigación, que las colocan cuando redactamos el planteamiento del problema, ya vamos a ver dónde lo estructuramos, dónde las colocamos. De ahí sacamos nuestros objetivos específicos. Y como les digo, es fácil si hacemos bien las preguntas de investigación. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿O ya nos quedó más claro cómo va a ir estructurada esta parte? ¿Pero sí me entendieron? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, bueno, en mi caso sí entendí. Solo falta ver que ya cuando se redacte, pues lo redactemos de la mejor forma. Exactamente. Muy bien. Entonces sigan estos consejos para que, pues, esto se los voy a evaluar, ¿verdad? En el avance, ¿verdad? Que tenga esta forma que les estoy indicando. Entonces traten de seguir estos consejos para que tengan una buena calificación. Vamos a hablar entonces, ya que entendimos las preguntas de investigación, cómo las redactamos, y ya vimos cómo los objetivos salen de estas preguntas de investigación porque es lo que pretendemos lograr. Entonces vamos a hablar sobre la justificación de la investigación. ¿Qué aspectos vamos a incluir en la justificación de la investigación? Vamos a hablar sobre la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. No necesariamente todas las investigaciones incluyen todos estos aspectos, pero ustedes van a considerar qué aspectos van a incluir en su justificación. Cuando hablamos de conveniencia,
¿Hay alguna pregunta o algunas preguntas para todos estos aspectos que nos van a permitir explicar en la justificación ese aspecto en específico? Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de la conveniencia de nuestra investigación en la justificación, entonces tenemos que contestar esta pregunta. ¿Para qué sirve la investigación? No es que vamos a copiar la pregunta, ¿verdad? En la justificación, no. Solo quizás en un párrafo, hacemos quizás una breve introducción a la justificación y en un párrafo explicamos para qué sirve esta investigación. Cuando explicamos para qué sirve, entonces estamos hablando sobre la conveniencia. Si queremos hablar sobre la relevancia social de nuestra investigación, entonces vamos a contestar esta pregunta. ¿Quiénes se beneficiarán de los resultados de la investigación y de qué forma se van a beneficiar? Entonces, en otro párrafo, obviamente tratamos que la redacción sea natural y clara, que tenga relación, y explicamos quiénes se van a beneficiar de nuestra investigación y cómo se van a beneficiar de ella. En ese momento estamos hablando de la relevancia social. Esos aspectos los incluimos en la justificación. Si vamos a hablar de las implicaciones prácticas, contestamos la pregunta: ¿qué problema real vamos a ayudar a resolver con nuestra investigación? Entonces, en la práctica, ¿cómo va a ayudar a este problema nuestra investigación? Para hablar del valor teórico, tenemos que responder la pregunta: ¿qué ideas y recomendaciones se pueden obtener de esta investigación para futuros estudios, ¿verdad? Por ejemplo, otras investigaciones, quizás con más tiempo, más recursos, más amplias, nosotros podemos dar algunas ideas que se pudieran retomar. El valor teórico de nuestra investigación, porque en la teoría también es importante. Y la utilidad metodológica, cómo contribuye nuestra investigación a la definición de conceptos, variables o relaciones entre variables. Respondiendo a estas preguntas, vamos a incluir estos 5 aspectos. Entonces, en la justificación de la investigación, puede ser que nuestra investigación quizás no incluyamos el aspecto de valor teórico, pero podemos incluir los aspectos que sintamos que aplican, ¿verdad?, a nuestra investigación. Y estas preguntas que les planteo, espero que les sirvan como guía para que cuando yo lea su avance pueda ver la conveniencia, la relevancia social, quizás las implicaciones prácticas de su investigación o el valor teórico. Lo que buscamos en la justificación es que el lector comprenda por qué nuestra investigación es importante. Entonces, yo como lectora de su investigación, quiero entender por qué su investigación es importante, contestar estas preguntas de forma clara, en forma de párrafos, ¿verdad?, sin redactar las preguntas. Entonces, ayuda a que el lector comprenda esto fácilmente, ¿verdad?, sin mucho enredo o sin darle tanta vuelta o repetir lo mismo, ¿verdad? Como les digo, de forma clara y que sea comprensible. Muy bien, vamos a hablar entonces, ¿preguntas sobre la justificación o vamos bien? ¿Seguimos? Sí, no es una pregunta, ¿verdad?, sino que en varios trabajos yo he visto la justificación nada más no siguiendo ese lineamiento, sino que solo como justificando el porqué, digamos, como una breve historia de la situación, y por eso se está investigando. Nunca, sino he visto así como respuesta a esa pregunta que usted ha planteado. Ah, muy bien. Es que es así, mira, es así. No es que va a escribir la pregunta y va a contestarla en un párrafo. No. Por ejemplo, como usted dice, quizás un poco de contexto para ponernos en situación del problema. Al principio, un párrafo de introducción en la justificación. Ustedes hablan en general del problema, ¿verdad? Después, en otro párrafo, continuamos y hablamos sobre la relevancia social, por ejemplo, y no es que le vamos a dar respuesta a esa pregunta sin redactar la pregunta. Nosotros
le damos respuesta y explicamos la relevancia social, por así decirlo, de nuestra investigación en un párrafo. ¿Cuál es la pregunta que vamos a contestar? ¿A quiénes le va a servir? Entonces, nosotros escribimos en un párrafo, esta investigación será muy útil para esta población de estudiantes y ellos se beneficiarán de los resultados obtenidos. Explicamos por qué se van a beneficiar, de qué forma se van a beneficiar esta población, y cuando explicamos todo eso en un párrafo, ya estamos hablando de la relevancia social. Quizás seguimos explicando, tratamos de que se vea natural la redacción, y en otro párrafo explicamos la conveniencia, para qué sirve, esta investigación sirve para tal y tal y tal. Entonces, esas preguntas son como guías para que ustedes tengan en mente cómo incluir esos aspectos, porque es importante que los incluyamos, ¿verdad? Pero no es que quizás van a ir poniendo subtema, ¿verdad? Relevancia social, implicaciones prácticas, utilidad metodológica. No, ¿verdad? Solo de forma natural van a ir redactando quizás en una página su justificación, una página 2, y ahí explican todo eso. No sé si eso respondió a su pregunta. Sí, entiendo con respecto a eso, sino que, creo que no voy a entender, sino que he visto, o sea, como no una relación. Sí, yo sé que no hay que poner la pregunta, no, que solamente es como una guía. Esa pregunta es como una guía. Pero al tener esas preguntas como guías, se sobreentiende una redacción que va enfocado a responder esas preguntas. Pero en la redacción de esas justificaciones es que no hay una relación a esas preguntas guías que se tienen. O a lo mejor utilizar otro tipo de preguntas guías. No sé si existen más preguntas guías para lo que es la redacción de una justificación, ¿verdad? Sí. Eso es lo que iba yo. Está bien. Sí, hay más preguntas que les pueden servir de guía para la redacción de la justificación. Se las puedo compartir también. Si, digamos, alguna de ellas no se relaciona, ¿verdad?, con lo que ustedes quisieran expresar. Pero hay otras preguntas que también nos pueden servir de guía para cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Esas eran como ejemplos que sí les pueden servir de guía. Pero sí, se las voy a compartir otras preguntas. Vaya, vamos a hablar un poquito de la viabilidad de la investigación. Viabilidad o factibilidad se refiere a la posibilidad que nosotros tenemos de llevar a cabo nuestra investigación. Entonces, cuando hablamos de viabilidad, tenemos que tener en cuenta nuestra disponibilidad de tiempo, nuestros recursos financieros, nuestros recursos humanos y nuestros recursos materiales. Estos aspectos podemos hablar de ellos en la delimitación del problema. Aunque en la delimitación del problema también la hacemos en base a 3 aspectos, ya vamos a ver cuáles son, pero podemos hablar de la viabilidad de la investigación allí, ¿verdad? Del tiempo con el que contamos. Igual allí en la delimitación hacemos la delimitación temporal, entonces por ahí podemos explicar también por qué es factible o por qué es viable, por qué podemos llevar a cabo esta investigación con el tiempo que tenemos disponible. También explicar un poquito sobre los recursos con los que contamos, y pues ahí estaríamos hablando sobre la viabilidad. En el caso de la delimitación, vamos a incluir estos 3. Vamos a hacer una delimitación espacial, una delimitación temporal y una delimitación de la población. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hacer una delimitación espacial? Esto quiere decir, o nos referimos al área geográfica, ¿verdad? Vamos a explicar dónde se va a desarrollar la investigación. Podemos hablar ahí también de los recursos humanos con los que contamos. Eso va en la delimitación de la población. Entonces, el área geográfica. En la delimitación temporal hablamos del periodo de tiempo en el cual vamos a realizar nuestra investigación. Ahí podemos hablar de la disponibilidad de tiempo que tenemos y explicar por qué es factible o viable nuestra investigación. Y en la delimitación de la población, básicamente es nuestro universo que vamos a investigar. Entonces ahí podemos hablar un poquito sobre los recursos humanos con los que contamos para llevar a cabo nuestra investigación. Podemos también en esta parte explicar sobre los recursos
materiales y financieros que tenemos, ¿verdad? Y en la delimitación de la población. También la hacemos en forma de párrafos, que se comprenda, ¿verdad? Claramente cómo hemos delimitado nuestra investigación. ¿Preguntas hasta el momento sobre los elementos del planteamiento del problema? No, ninguna. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre la redacción. Muy bien. Gracias, Anabel. Vamos a hablar sobre la redacción un poquito en los últimos minutos que nos quedan. ¿Y cómo vamos a hacer la redacción? Vamos a incluir una introducción. Nosotros colocamos planteamiento del problema y en esta parte empezamos a redactar una introducción para poner en contexto al lector sobre la situación problemática que queremos investigar. ¿Qué podemos incluir en nuestra introducción? Podemos describir el problema, como les digo, para que alguien que no sepa nada de ese problema en específico comprenda de forma clara. Dejamos claro en esta introducción que hacemos la situación problemática. Explicamos el propósito del estudio brevemente, ¿verdad? Por ejemplo, el propósito de esta investigación es describir las variables, escribimos las variables y ya explicamos así brevemente el propósito de ese estudio y también en esta parte planteamos las preguntas de investigación. Esto lo hacemos bajo el encabezado que ponemos, planteamiento del problema. Hacemos esta breve introducción. Después, vamos a hacer la delimitación del problema. Quizás en otra página, en otro apartado, ponemos delimitación del problema y pues ahí hablamos de los aspectos que ya mencionamos. Escribimos en forma de párrafo nuestra delimitación espacial, en qué área geográfica se va a llevar a cabo, el tiempo, la población, hablamos sobre la viabilidad, por qué es factible llevar a cabo esa investigación, con qué recursos contamos, con qué recursos financieros, con qué recursos humanos, materiales, etc. Incluimos todo esto para que sea clara y concreta la delimitación de nuestro problema. Luego, aparte, vamos a hacer la justificación del problema y como ya vimos, vamos a incluir algunos aspectos. Obviamente podemos hacer una introducción para ponernos en contexto porque es importante y luego quizás hablar sobre la relevancia social, la conveniencia, la utilidad de nuestra investigación, el valor teórico, si tiene algún valor teórico que nosotros queramos resaltar, pues lo hacemos en la justificación del problema. Y después planteamos los objetivos de la investigación, un objetivo general que englobe los objetivos específicos y ya sea 3 o 4 objetivos específicos que los vamos a sacar de nuestras preguntas de investigación, que son preguntas específicas que vamos a plantear. Y así podemos hacer la redacción del planteamiento del problema, incluyendo todos los elementos que estuvimos viendo. ¿Tienen alguna pregunta? No, por el momento no. Muy bien. Un ejemplo. De la pregunta de investigación hacia el objetivo de investigación. Por ejemplo, si nosotros... Perdón, se me pasó. Si nosotros tenemos esta pregunta de investigación, ¿cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado? Podemos obtener un objetivo a partir de esta pregunta. Si ustedes se fijan, tiene dos variables. Estamos hablando de las propiedades mecánicas residuales y del rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. Entonces, ¿cuál sería el objetivo específico que sale de esta pregunta de investigación? Determinar cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y al rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. Una vez que en la introducción que hacemos hemos planteado nuestras preguntas, quizás de ahí ya sabemos que vamos a sacar nuestros objetivos específicos,
tenemos que dejarle claro al lector y explicarle la situación problemática. Fíjense en cómo estar... Me he percatado que casi el objetivo general va casi enfocado como es la pregunta, ¿cómo se llama? El planteamiento del problema. Es solamente de cambiar el verbo y algunas palabras, pero que va siempre como enfocado en el planteamiento del problema, ¿verdad? Ah, muy bien. Es el objetivo específico. El objetivo general va a englobar los objetivos específicos. Entonces, sí, el objetivo específico de nuestra investigación va muy relacionado con la pregunta. Como las preguntas son bien específicas, entonces de ahí vamos a sacar nuestro objetivo específico. Por ejemplo, aquí solo le pusimos determinar cómo afecta. Entonces, la pregunta era ¿cómo afecta? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Esta pregunta específica nos está guiando nuestra investigación. ¿Qué es lo que queremos lograr? Determinar cómo afecta, y ahí tenemos la que casi básicamente es la pregunta que habíamos planteado. Y si nosotros tenemos 3 preguntas específicas, vamos a tener 3 objetivos específicos. Aquí no hagan preguntas generales, ¿verdad? Porque en la investigación cuantitativa las preguntas son específicas. Entonces, planteen una serie de preguntas específicas, analicen si van a poder darle respuesta a esas preguntas, si quizás solo 2 preguntas o 3 preguntas, ustedes considérenlo, y van a tener 3 objetivos específicos o 2 objetivos específicos y un objetivo general que englobe a esos objetivos específicos. No sé si eso respondió a su pregunta, ¿sí? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, este es un párrafo del planteamiento del problema de la investigación anterior, ¿verdad? Es hacer una pregunta y un objetivo de una investigación. Entonces, ¿cómo redacta parte del planteamiento del problema? Fíjense cómo dice. El fuego es una fuerza destructiva que anualmente causa miles de muertes en Taiwán, así como pérdidas materiales considerables. En todo el mundo, la gente espera que su casa y centro de trabajo se mantenga siempre a salvo de los estragos que puede llegar a provocar un incendio. Desafortunadamente, casi cualquier edificio puede incendiarse, a menudo cuando menos se lo espera. Más del 90% de los edificios de Taiwán cuenta con estructuras de concreto reforzado, ya que este país se encuentra localizado en un cinturón sísmico y se debe asegurar la resistencia de las construcciones en los terremotos. En cuanto a los incendios y sus daños, se debe evaluar si las estructuras de concreto reforzado con que están hechas las edificaciones afectadas son lo suficientemente fuertes. Es decir, si cuentan con una resistencia residual suficiente para soportar un temblor y proteger la vida y la propiedad de los habitantes. De forma clara y comprensible, aunque quizás no sabíamos nada del problema, podemos comprender cuál es la situación problemática, por qué esa pregunta específica y el objetivo que salió de la pregunta. Entonces, eso es lo que quiero percibir en los avances de su investigación, que en los párrafos que redacten el planteamiento del problema se comprenda claramente cuál es la situación problemática y que sean específicos. Si ustedes se fijan, dice más del 90% de los edificios de Taiwán. Esto quiere decir que hizo una búsqueda de antecedentes para conocer bien su problema. No solamente puso muchos de los edificios de Taiwán. Y ese es uno de los problemas que cometemos cuando redactamos, que usamos palabras muchos, casi todos los estudiantes, la mayoría de los estudiantes. Eso quiere decir que no hemos hecho una investigación de antecedentes, que realmente no conocemos el problema que está pasando. Entonces utilizamos esas frases generales. Tenemos que ser específicos cuando hacemos la redacción, porque si solo decimos muchos, y entonces, pero ¿y cómo sabemos? Tuvimos que haber hecho una búsqueda de antecedentes, hacer quizás preguntas, cómo es nuestro entorno, porque al principio les dije que tiene que ser una idea que conozcamos, que sea de nuestro entorno. Entonces, podemos ser específicos cuando redactamos, ¿verdad? Traten de evitar esas frases como la mayoría, muchos, en algunas partes cuando hacen el planteamiento, sino que, como ven aquí, sean un poco específicos al redactar.
que sea claro. Bueno, espero que estos consejos les hayan ayudado para tener una idea de cómo hacer el planteamiento del problema. Si ya lo hicieron, denle una revisadita para que cumpla con estos aspectos que voy a incluir en la evaluación, ¿verdad? Cuando se los esté revisando. El ejercicio que les dejo para que piensen es este. Dice, ¿por qué los niños ven tanta televisión? Piensen en una pregunta específica que incluya 2 variables. Piensen en un objetivo específico a partir de esa pregunta y traten de redactar un párrafo claro que explique el problema de por qué esa pregunta y ese objetivo. Eso les va a ayudar para tener claro cómo hacer la redacción de la pregunta y del objetivo específico que sale de la pregunta. La presentación se las voy a compartir, solo voy a cargar el video y les mando el correo con el video y la presentación para que puedan repasar todo lo que vimos hoy. Muy bien, con esto terminamos. ¿Qué les pareció lo que hemos estudiado? Pues muy bien, conocer, bueno, unos como tips, ¿verdad? Sobre la redacción y cómo hacer la creación de párrafos y todo eso. Es de una mejor forma más comprensible que uno quiere hacer lo que es una justificación o una introducción sin conocer esta forma de cómo hacer la redacción. Entonces, muy buena la información que he compartido. Nada más eso ayuda, ¿verdad? A lo que es en nuestro trabajo, porque no tener ese conocimiento, pues uno redacta como piensa, como la mente le va fluyendo al momento, ¿verdad? Que uno va redactando. Pero ya conociendo esto, pues ya se para uno más a pensar y analizar en qué va a redactar. Exactamente. Entonces, si ustedes siguen estas recomendaciones, traté de hacérselas esta clase de esa forma, con recomendaciones, con aspectos para que ustedes vieran con ese objetivo, ¿verdad? Con que las pongan en práctica, revisen los avances que llevan y pongan en práctica esto, ¿verdad? No tanta teoría de los libros y el material, sino que más los consejos que les van a servir cuando hagan el planteamiento del problema. Así que revísenlo, traten de hacer esta relación que les dije, preguntas específicas, objetivos específicos y los consejos que les mencioné para hacer la redacción. Así que no me despido de ustedes porque sé que tienen más clase y ya es hora, ¿verdad? Pero ha sido un gusto estar hoy con todos ustedes. Les voy a compartir el día de hoy las diapositivas y la grabación para que puedan repasar de nuevo. Muchas gracias, feliz día. Feliz día a todos. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco por todos los tips, toda la información y feliz día. Igual, adiós. Feliz día a todos.